Buen día, querida iglesia. El día de hoy vamos a compartir la palabra de Dios. Me corresponde a mí la primera carta a Timoteo. Y bueno, en el transcurso de todos estos estudios a través del Nuevo Testamento, hemos estado siendo edificados, instruidos en la verdad presente, y pues para mí es un honor estar compartiéndoles esta palabra. Recordemos que esta epístola fue dirigida a Timoteo, pero el que la escribe es el apóstol Pablo, es el autor. La palabra Timoteo significa honrar a Dios. Entonces, Timoteo, como buen discípulo del maestro Pablo, estuvo honrando a través de su vida a Dios. El tema de esta carta es la sana doctrina y la piedad. La fecha de escritura aproximadamente es en el año 65 después de Cristo, y los personajes claves son Pablo y Timoteo. El propósito de esta carta que Pablo le escribe a Timoteo es alentarlo en la difícil tarea que tenía, puesto que Timoteo estaba siendo el mentor o el dirigente de la iglesia de Efesios. Y había ciertos errores doctrinales que estaban viviendo esa iglesia en Efesios. También le da instrucciones sobre las responsabilidades pastorales y los deberes de liderazgo de la iglesia. Entonces es una carta muy puntual de parte del apóstol Pablo, y que también en nuestros días nos habla acerca de estas responsabilidades pastorales o de las personas que están al servicio de una iglesia, de una congregación o de algún liderazgo. El versículo clave lo encontramos en 1 Timoteo 4:12, y la palabra de Dios dice así: que nadie te menosprecie por ser joven, al contrario, que los creyentes vean en ti un ejemplo a seguir, en la manera de hablar, en la conducta y en el amor y la fe. Entonces el apóstol le está diciendo a Timoteo que a lo mejor la gente lo iba a menospreciar, o la gente lo iba a hacer a un lado en cuanto a la dirección o el mentoreo, pero que él se considerara esa persona apta, capaz de poder instruir y de poder dirigir a los creyentes, que él supiera cuál era la identidad que tenía correcta en Cristo Jesús, que no se sintiera menos, que no tuviera baja autoestima, que no tuviera un concepto de sí menor. Al contrario, que él supiera lo que él había escuchado acerca del mensaje de Dios y quién era en Cristo Jesús. Y yo creo que en la actualidad, como hijos de Dios, como iglesia, dice el apóstol Pablo que no debemos tener un concepto ni mayor ni menor. Al contrario, tenemos que sabernos hijos, herederos, bendecidos, posicionados, ministros competentes de un nuevo pacto. Todo esto lo hemos estado aprendiendo a través de las prédicas, a través de las enseñanzas. Entonces, Timoteo era un joven, pero hoy en día necesitamos ser ejemplos, tanto los jóvenes, tanto los adultos como los ancianos, a la iglesia y aún aquellos que no conocen de la palabra de Dios, máxima a ellos, de esa fe que tenemos, de esa convicción que ahora tenemos en ser hijos de Dios. Entonces, Pablo afirma a Timoteo de una manera muy puntual y de una manera muy precisa a través de esta carta. Quiero también que me acompañen, por favor, a primera carta a Timoteo en el capítulo 1 del 1 al 2, donde el apóstol Pablo afirma su apostolado. La palabra de Dios dice así: Pablo, apóstol de Cristo Jesús, por mandato de Dios nuestro Salvador y de Cristo Jesús nuestra esperanza, a Timoteo, mi verdadero hijo en la fe, que Dios el Padre y Cristo Jesús nuestro Señor te conceda gracia, misericordia y paz. Aquí el apóstol Pablo está afirmando ese apostolado,
ese mentoreo que él está teniendo para con su discípulo que es Timoteo, y lo está llamando hijo en la fe, ¿sí? Puesto que él estaba dando las instrucciones de cómo conducirse, de cómo trabajar, de cómo servir dentro de una congregación. No hay duda que Timoteo reconocía la autoridad del apóstol Pablo. Recordemos que el apóstol Pablo, en su segundo viaje misionero, recibió buenos informes de la vida y el carácter de Timoteo. Ahí fue donde lo escoge como compañero de milicia, donde lo escoge como ese discípulo para poder compartir las buenas nuevas y ministrar el evangelio. Esto lo encontramos en los libros de los Hechos, donde el Hechos nos relata cómo Pablo hizo ciertos viajes misioneros, y ahí es donde él se da cuenta de la vida, del testimonio que está dando Timoteo, y lo escoge para el ministerio. Entonces, pero aquí el apostolado de Pablo es muy importante. Como iglesia nosotros sabemos que las cartas apostólicas son el fundamento que nosotros tenemos ahora en la palabra escrita, en el logos del nuevo pacto. ¿Sí? En las cartas apostólicas el Señor, el Padre y el Espíritu Santo nos está revelando la vida de la iglesia, la vida de esa iglesia que está siendo instruida, que está siendo edificada y que se está conformando a Jesucristo. Otro punto que podemos observar dentro de esta carta es el reconocimiento de la gracia de Dios. Pablo reconoce esa gracia de Dios. Sabemos que la gracia es un favor, un regalo, ¿sí? Es un favor inmerecido. Y lo encontramos en primera carta a Timoteo, capítulo 1, del 12 al 17. Y la Escritura cita lo siguiente: doy gracias al que me fortalece, Cristo Jesús nuestro Señor, pues me consideró digno de confianza al ponerme a su servicio. Anteriormente yo era un blasfemo, un perseguidor y un insolente, pero Dios tuvo misericordia de mí porque yo era un incrédulo y actuaba con ignorancia. Pero la gracia de nuestro Señor se derramó sobre mí con abundancia, junto con la fe y el amor que hay en Cristo Jesús. Este mensaje es digno de crédito y merece ser aceptado por todos. Aquí el apóstol Pablo está dando gracias porque todos nosotros hemos leído un poco acerca de cómo era Saulo de Tarso, ¿verdad? Antes, en la vida antigua, en la vida anterior, pero era el perseguidor de la iglesia, era una persona totalmente religiosa, aprensiva, ofensivo para los que iba en contra de los hijos de Dios, pero él está diciendo, pero la gracia de nuestro Señor se derramó sobre mí. Y yo sé que cada uno de nosotros hemos experimentado un antes de Cristo y un después de Cristo. Un antes de Cristo que era todo en obscuridad, todo en tinieblas, todo en cosas que no edificaban el nombre de Dios, pero ahora en Cristo Jesús, Él dice, este mensaje es digno de crédito y merece ser aceptado por todos. Porque este es el mensaje, el de las buenas nuevas del Evangelio, el que hace que las personas puedan tener una transformación. El aceptar a Cristo Jesús en su vida tiene que hacer un cambio en las personas. Por eso dice el apóstol Pablo, Jesús vino al mundo a salvar a los pecadores, los cuales yo soy el primero. Pero precisamente por eso Dios fue misericordioso conmigo, a fin de que en mí, el peor de los pecadores, pudiera a Cristo Jesús mostrar su infinita bondad. Él está hablando de su propio testimonio, él está hablando de todo lo que él hacía, pero que su gracia, la gracia de Jesucristo fue la que lo alcanzó. Así llegó a servir de ejemplo para todos aquellos que creyeron en él y pueden recibir esta vida eterna. Por tanto, al Rey eterno,
al inmortal, invisible, al único Dios, sea honor y gloria por los siglos de los siglos. Amén. Entonces aquí está dando el apóstol esta alabanza y esta gratitud a Dios porque ha sido esa gracia, ha sido su misericordia, ha sido su amor que lo alcanzó y que pudo ver verdaderamente la luz, pudo ver verdaderamente a Cristo como Señor y como Salvador. El apóstol reconoce entonces su condición fuera de Cristo. Y eso es lo que nosotros tenemos que tener muy claro. Una condición que teníamos antes fuera de Cristo, pero que ahora, gracias a esa gracia perfecta, gracias a esa vida eterna que nos ha sido dada, tenemos una abundante gracia, abundante misericordia. La vida de Jesucristo se ha derramado en cada uno de nosotros y en todos aquellos que tienen la posibilidad de aceptarle. Entonces, si tú me estás escuchando y no has aceptado a Cristo como único y suficiente Salvador, Él te da la oportunidad. Él te da la oportunidad de recibirle, de aceptarle, de hacerte miembro de la familia de Dios. Y tú puedes hacerlo solamente con una sencilla oración, reconociendo el señorío y reconociendo el gobierno de Jesús en tu vida. La necesidad que cada ser humano tiene de Dios está ahí en nuestros corazones, y al reconocer a Cristo como único y suficiente Salvador, es que Él te da un antes y un después de Cristo. Amén. Entonces, vamos a ver que también esta carta nos habla acerca de orar por todos aquellos que ahora creen en Cristo Jesús y que proclaman la verdad. Debemos de proclamar esa verdad, la verdad de esas buenas nuevas. Y lo encontramos en la primera carta a Timoteo, en el capítulo 2, del 1 al 7. Y la palabra dice así: exhorto ante todo a que se hagan rogativas, oraciones, peticiones y acciones de gracias por todos los hombres, por los reyes, por los que están en eminencia, para que vivamos quieta y reposadamente en toda piedad y honestidad. Porque esto es bueno y agradable delante de Dios nuestro Salvador, el cual quiere que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad. Porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre, el cual se dio a sí mismo en rescate por todos, de lo cual se dio testimonio a su debido tiempo, para esto yo fui constituido predicador y apóstol, digo verdad en Cristo, no miento, y maestro de los gentiles en la fe y verdad. Entonces, el apóstol Pablo aquí está pidiendo a Timoteo que les instruya o que les diga a la iglesia de Éfeso que deben de estar intercediendo. La oración es primordial y la oración es muy importante para interceder unos por otros, y principalmente dice por aquellos que están en lugares, por los hombres que están reinando o gobernando o en lugares de eminencia, y para todos aquellos puedan conocer la verdad del Evangelio. Dice, porque hay un solo Dios y un solo mediador, que la gente pueda darse cuenta que solamente hay un Dios, no hay muchos dioses, no hay nadie más fuera de Dios, y un solo mediador. ¿Quién es? Jesucristo, o el único que Dios lo llamó como el camino, la verdad y la vida. Dice, y de esto yo estoy dando testimonio. Y digo la verdad, dice, porque yo he sido llamado a predicarle a los gentiles. Entonces nosotros, como la iglesia de Jesucristo, como los hijos de Dios, tenemos que estar orando en todo momento y en toda situación para que este evangelio corra, para que la verdad del evangelio sea proclamada, para que todos los hijos de Dios que conocen que hay un solo Dios y un solo mediador puedan declararlo con sus labios, puedan confesarlo y puedan reconocerlo y puedan manifestarlo.
Entonces Pablo le está instruyendo a Timoteo, dile a la iglesia que ore, dile a la iglesia que interceda. Y hoy en esta mañana es el mismo llamado, es la misma invitación que Dios nos está dando a interceder y orar por todas aquellas personas que necesitan escuchar este evangelio. La gracia de Dios se extiende a todos los hombres, pues Él ha dado el recurso de la salvación a través de Jesucristo. Entonces nuestra responsabilidad, el llamado, la invitación como iglesia es a estar orando para que día a día más personas puedan conocer este evangelio precioso de Jesucristo. Amén. El apóstol Pablo también le instruye a su discípulo Timoteo y le dice que somos llamados a servir a Dios en todo momento y en todo lugar. Iglesia, tú has sido instruida en que cada uno de nosotros somos ministros competentes de un nuevo pacto y que todos en el lugar de asignación donde nosotros estemos, fuimos llamados para servir a Dios. Y esto lo encontramos en primera carta a Timoteo, capítulo 3, del 1 al 7. Y la palabra dice así: se dice y es verdad que si alguno desea ser obispo o noble función aspira. Así que el obispo debe ser intachable, esposo de una sola mujer, moderado, sensato, respetable, hospitalario, capaz de enseñar, no debe ser borracho ni pendenciero, ni amigo del dinero, sino amable y apacible. Aquí el apóstol está dando unas ciertas características de aquellas personas que ahora son en Cristo hijos de Dios, nuevas criaturas, y que ya portamos esa facultad para poder manifestar este reino. Debe también gobernar bien su casa y hacer que sus hijos le obedezcan con el debido respeto, porque el que no sabe gobernar su propia familia, ¿cómo podrá cuidar de la iglesia de Dios? No debe ser un recién convertido, no sea que se vuelva presuntuoso y caiga en la misma condenación en la que cayó el diablo. Se quiere además que hablen bien de él los que no pertenecen a la iglesia, para que no caiga en descrédito y en la trampa del diablo. Entonces, toda esta serie de aptitudes y de capacidades, nosotros en Cristo ya las tenemos en nuestro espíritu. La persona que desea ser un servidor dentro de la iglesia, como un ministro de una iglesia local o un servidor del mercado fuera de la iglesia, tiene que tener estas características. Principalmente debe de modelar la vida de Cristo, la vida del reino. Recordemos que ahora nosotros estamos en una cultura, en la cultura del reino, y esto es normal para los hijos de Dios. Por eso el apóstol Pablo hace énfasis a todas esas características de aquellos hijos entendidos que se saben amados, que se saben bendecidos y que se saben esos representantes de un reino que es inconmovible. La palabra obispo significa una persona que sirve dentro de una congregación. Principalmente es la palabra que se ocupa más dentro de las iglesias. Pero como bien te decía anteriormente, ahora nosotros sabemos que todos somos servidores, ministros. La palabra ministro es un servidor y estamos al servicio de nuestro Rey, al servicio de nuestro Dios. Todo hijo de Dios está llamado a ser un ejemplo en su manera de gobernar su propia vida, para que pueda modelar a los demás la manera de vivir del reino. Entonces nosotros estamos llamados a dar ejemplo. El pastor siempre nos dice que estamos en la pasarela, ¿verdad? Como si estuviésemos en un desfile de modas y toda la gente que está ahí alrededor nos tiene ahí bien checaditos cómo es nuestra manera de vivir, qué es lo que nosotros hablamos, qué es lo que nosotros hacemos.
¿Y qué es lo que nosotros estamos manifestando? No tan solo con palabras, sino también con nuestros hechos. Entonces, somos llamados a servir a Dios y tenemos la capacidad de poner en práctica todas estas características que el apóstol le menciona a Timoteo en este capítulo 3. También, como iglesia de Dios, el apóstol Pablo hace énfasis en que en esta doble habitación, en que ahora somos esa casa de Dios, que Cristo está en nosotros y nosotros estamos en Cristo. Recordemos que ahora el templo del Espíritu Santo somos cada uno de nosotros. No es el edificio, no es este edificio, no es la construcción, sino nosotros, nuestra persona, nuestra propia vida es esa casa de Dios. Y esto lo encontramos en primera carta a Timoteo, capítulo 3, del 15 al 16. Y el apóstol escribe: si me retraso, sepas cómo hay que portarse en la casa de Dios, que es la iglesia del Dios viviente. Aquí nos está revelando quién es esa casa de Dios. Columna y fundamento de la verdad. No hay duda de que es grande el misterio de nuestra fe. Él se manifestó como hombre, fue vindicado por el Espíritu, visto por los ángeles, proclamado entre las naciones, creído en el mundo, recibido en gloria. Aquí Él nos está revelando la obra consumada de Jesucristo, que da origen a esta revelación que es la iglesia, la casa de Dios ahora, ¿sí? Porque recordemos que todo lo que sufrió y padeció nuestro Señor Jesucristo es para que Él pudiera habitar en nosotros, ¿sí? Para que Él pudiera habitar dentro de nosotros. Por eso dice que la casa de Dios es la columna y fundamento de la verdad. Nosotros somos esa revelación y ese fundamento, que la iglesia ahora es esa casa de Dios. Esta porción de la Escritura nos revela un misterio que estuvo oculto por mucho tiempo: Jesucristo y la iglesia como un cuerpo, donde la iglesia es ese cuerpo y Jesucristo es nuestra cabeza. Él no tenía, acuérdense que en los evangelios decía, el Hijo del Hombre no tiene dónde reposar su cabeza, porque aún no había muerto, aún no había ido a la cruz y hacer esa obra en la cruz del Calvario. Pero después de la crucifixión y después de la obra consumada, cuando dijo consumado es, Él pudo lograr un cuerpo que ahora somos cada uno de nosotros, y Él es la cabeza. Él es el que nos dirige, Él es el que nos conduce, Él es el que nos guía en todo momento. Y bueno, recordemos que Timoteo fue un buen discípulo, fue un buen representante de Cristo y fue un buen discípulo del apóstol Pablo. Vamos a ver la importancia del discipulado. Retomemos nuevamente Timoteo capítulo 4 del 11 al 13, donde el apóstol le dice: encarga y enseña estas cosas, que nadie te menosprecie por ser joven. Al contrario, que los creyentes vean en ti un ejemplo a seguir, en la manera de hablar, en la conducta y en el amor, en la fe y en la pureza. En tanto que llego, dedícate a la lectura pública de las Escrituras y a enseñar y animar a los hermanos. Entonces, como buen discípulo, Timoteo llevó a cabo toda su labor. Lo importante de nosotros ahora como iglesia es que seamos esos discípulos del Maestro, de Jesucristo. Él es nuestro mejor maestro. La palabra discípulo nos refiere a vivir y gozar de esta salvación que ahora nosotros ya tenemos. El ser un buen discípulo nos lleva a vivir y a gozar de esta salvación.
El ser un discípulo también es sabernos miembros activos con deberes y derechos dentro de la iglesia o la comunidad de hijos de Dios. El ser un discípulo es saber que he sido llamado a conocer, a vivir y a testificar la grandeza del Evangelio del reino de Cristo Jesús. Por eso es muy importante el que nosotros nos expongamos a la palabra, nos expongamos a las predicaciones, nos expongamos a los estudios bíblicos, sigamos en ese proceso de enseñanza que tenemos y el aprendizaje cada vez se va a ir manifestando. Si nosotros somos esos discípulos, como Timoteo, nos vamos a dedicar, como decía, a la lectura de la Biblia. Aquí menciona la lectura de las Escrituras. Animar a los hermanos y a vivir de una manera que honre y glorifique el reino. ¿Sí? Entonces, cuando nosotros somos discipulados, somos entendidos en que ahora nuestra mentalidad tiene que ser mudada y nuestra mentalidad tiene que renovarse día a día de acuerdo a los diseños de Dios, de acuerdo a los diseños eternos. También el apóstol le dice a Timoteo y nos dice a nosotros hoy en esta mañana: haz tuya la vida eterna. Y esto lo encontramos en Primera de Timoteo 6, del 10 al 16. Antes de darle lectura, quiero decirles que esta iglesia de Efesios estaba siendo atacada o estaba siendo enseñada por una doctrina que no era la correcta, y por eso el apóstol Pablo hace este referente. Y la palabra de Dios dice así: porque el amor al dinero es la raíz de toda clase de males. Por condicionarlo, algunos se han desviado de la fe. Ahí estoy hablando de las falsas enseñanzas o de la falsa doctrina. Y se han causado muchísimos sinsabores. Tú, en cambio, hombre de Dios, huye de todo esto. Ahí nos está advirtiendo el apóstol Pablo de qué tenemos que huir. Y esmérate en seguir la justicia, la piedad, la fe, el amor, la constancia y la humildad. Todo lo que mencionó anteriormente lo vuelve a repetir. Pelea la buena batalla de la fe, haz tuya la vida eterna. ¿Qué quiere decir esto cuando dice pelea la buena batalla de la fe? Que va a haber circunstancias o va a haber oposición a que tú sigas siendo instruido en esta verdad presente, pero que nosotros somos los encargados de saber qué enseñanza o qué estoy metiendo a mi mente de información para que ésta genere un actuar. Dice, haz tuya la vida eterna, puesto que ya tenemos esa vida eterna en Cristo Jesús, a la que fuiste llamado y por la cual hiciste aquella admirable declaración de fe delante de muchos testigos, teniendo a Dios por testigo, el cual da vida a todas las cosas, y a Cristo Jesús, que dio su admirable testimonio delante de Poncio Pilato. Te encargo que guardes este mandato sin mancha ni reproche hasta la venida de nuestro Señor Jesucristo, la cual Dios a su debido tiempo hará que se cumpla, al único y bendito y soberano Rey de reyes y Señor de señores, al único inmortal que vive en luz inaccesible, a quien nadie ha visto ni puede ver, a ese el honor, el poder eternamente. Amén. Entonces aquí el apóstol nos está exhortando a que hagamos nuestra esta vida eterna. Ya es parte de nosotros, ya está en nuestro espíritu, pero nosotros tenemos que ser conscientes de que esa batalla de la fe se pelea en el alma y principalmente en nuestros pensamientos, en el renovar ese entendimiento y el estar siendo instruido en la justicia, como decía aquí, en el amor, en la piedad, en la humildad. Entonces,
Eso es lo que Dios nos está invitando, iglesia, en esta mañana. La vida eterna nos fue dada por gracia, pero el hacerla nuestra para que tenga una expresión es labor de cada uno de nosotros. Es la labor que nosotros vamos a desempeñar en cada momento, en cada situación, en cada decisión, porque eso es tener una mentalidad de un discípulo de Jesucristo. Otra cosa que nos instruye esta carta es que tenemos una esperanza segura en Dios. Recuerden que siempre el apóstol Pablo, en las cartas que hemos estado leyendo, que fueron las 2 de Tesalonicenses, siempre nos dice que nuestra esperanza está segura en Dios. Tenemos una esperanza de que ahora disfrutamos de esta vida eterna, y si estamos aquí o si ya no estamos aquí, de todas maneras estamos en Él y somos de Él, le pertenecemos a Él. Entonces, primera carta a Timoteo nos dice en el capítulo 6 del 17 al 20: a los ricos de este mundo, mándales que no sean arrogantes ni pongan su esperanza en las riquezas, que son tan inseguras, sino en Dios. Entonces, toda nuestra esperanza siempre tiene que estar puesta en Dios, en Él, que nos provee de todo en abundancia para que lo disfrutemos. Mándales que hagan el bien, que sean ricos en buenas obras y generosos, dispuestos a compartir lo que tienen. De este modo atesorarán para sí un seguro caudal para el futuro y obtendrán la vida verdadera. Timoteo, cuida bien lo que se te ha confiado, evita las discusiones profanas e inútiles y los argumentos de la falsa ciencia. Entonces, nosotros tenemos una esperanza segura en Dios. Él es el que nos provee de todos los recursos, de todo lo que tenemos, la preciosa vida que nosotros disfrutamos cada día, en cada momento, es por Él, y todo lo que Él pone a nosotros como administradores, el poder administrar un matrimonio, el poder administrar una familia, el poder administrar quizá un negocio, el poder administrar una profesión sabiamente, el poder administrar todo lo que tú tengas, todo lo que Él te ha dado, todos los recursos que Dios nos ha dado, es para que nuestra esperanza esté en Él y no en las cosas materiales, no en las cosas que podemos ver aquí, pero que el día de mañana, cuando ya no estemos, no nos las vamos a llevar. Entonces necesitamos saber que tenemos una esperanza segura en Él. Y le dice, Timoteo, cuida bien lo que se te ha confiado. Y hoy, iglesia, nos dice el Señor, debemos de cuidar bien todo lo que está en nuestras manos, todo lo que Dios nos ha dado para administrarlo, pues algún día nosotros vamos a rendir cuenta a Él de lo que Él nos ha dado. Pablo no condena a estas personas, a las personas que tienen el dinero. Dios no está peleado con el dinero, porque el dinero es algo amoral. Y Pablo no condena a estas personas, ni les ordena que se deshagan de sus riquezas o que con una enseñanza de que vendan todo y síganme como lo hizo Jesús en su momento. No, que seamos sabios administradores de lo que se nos ha dado. Nos llama a ser buenos mayordomos de los recursos que Dios nos ha dado, y que tengamos principalmente la visión del reino de Dios, la visión de poder extender el reino de Dios, cumplir con el propósito eterno. ¿Para qué estamos aquí en esta tierra? Los años que tengamos de vida es para cumplir con el propósito eterno, que es dar a conocer al Padre a través de Jesucristo, que ya ha sido impartido en nosotros, y para que otras personas puedan entrar en este precioso evangelio, conocer esta verdad presente, conocer que son hijos de Dios, amados, bendecidos, y puedan hacer lo mismo, y Cristo pueda hacer el todo en todos. Amén. Y bueno, yo sé que
Pablo tiene muchísimas más riquezas a través de esta carta, pero es lo que Dios ha hablado a mi vida o es lo que Dios ha mostrado para que yo pueda darles a conocer lo que Él quería durante este mensaje. Les seguimos invitando, iglesia, a que seamos disciplinados, seamos esos discípulos y llevemos a cabo nuestra lectura semanal de esta carta primera a Timoteo. Y quiero que me acompañes a orar dando gracias a Dios por este tiempo. Amado Padre Celestial, en esta mañana te damos gracias, Señor, por tu infinito amor. Gracias, Padre, porque todo lo que somos ha sido por tu gracia, por tu favor, por tu bondad, por tu amor. Gracias, Señor, porque la vida de Jesucristo se ha impartido en cada uno de nosotros, en nuestras vidas, y nos da la capacidad de poder manifestar un reino que es inconmovible, un reino que nos lleva cada día a la iluminación y el entendimiento de quiénes somos en ti y lo que podemos lograr en ti. Gracias, Señor, porque tú eres el que nos das tu paz, tú eres el que nos das tu consuelo, tu descanso, Señor, y día a día podemos seguir en victoria en ti. Te damos gracias en el nombre de Cristo Jesús. Amén, amén. Iglesia, son bendecidos. Abrazos.